Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Lente Rosa en 5 Ideas, estrenando el set de set. Aquí estamos para presentarles los programas de esta sexta temporada, temas muy importantes, invitados e invitadas muy especiales y pues siempre buscando llevar hasta tu hogar cosas que te puedan enseñar, cosas que te puedan dar otra idea de lo que podemos hacer en positivo. Recuerda, hazte un cafecito, un tecito, acomódate desde la comodidad de donde estés, porque vamos a comenzar con un tema muy interesante que tiene que ver con las enfermedades que se pueden originar cuando una mujer está embarazada. Antes de comenzar, yo quiero darle la bienvenida a una amiga que quiero muchísimo, que además ella trajo al mundo mi bebé, a Luis Gabriel, que tiene 4 añitos ya, Susan Hernández Córdoba. Ella es ginecóloga, pero también tiene una especialidad precisamente en las enfermedades materno-fetales. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Luzami, muchas gracias a su público, muchas gracias nuevamente por invitarme, agradecida y es un honor estar aquí. No, al contrario, yo estoy feliz de que nos estés engalanando con tu presencia, haciendo este primer programa en el set de set. Y pues mira, te presento también a nuestros invitaditos de este set, que es una representación de casa para que nos sintamos muy cómodos. Aquí te presento, está Maca, mi perrita Maca, y ahí está mi gatita Galleta, así es como se llaman. Ellas nos van a estar acompañando en todos los programas. Son una representación de mis mascotas, porque sí las tengo en casa, ¿eh? Aparte de que, bueno, la idea es que todos los temas que escuchen aquí, ustedes los vean de una manera muy coloquial y podamos platicar y ver dudas a través de los comentarios que nos hagan aquí, a través ya sea de inbox o algún mensajito que nos puedan dejar. Susan, las enfermedades cuando una mujer está en el periodo de gestación pueden ser algunas más graves, otras a lo mejor más leves, pero lo importante es conocerlas, ¿no? Así es. Incluso también, aparte de conocerlas, es importante conocer o saber que hay algunas enfermedades en el embarazo que son prevenibles. Dentro de estas enfermedades vamos a hablar las enfermedades del tubo neural. Las enfermedades del tubo neural, nosotros en México ocupamos uno de los primeros lugares a nivel internacional, donde nuestra cantidad de ácido fólico que está dentro de nuestros alimentos es muy baja la cantidad. Por eso siempre hemos escuchado, empieza a tomar ácido fólico. Y efectivamente no es un comentario al azar, es un comentario que está cimentado, que está fundamentado a nivel científico, donde nosotros debemos de suplementarnos con ácido fólico para prevenir los defectos de tubo neural. ¿Cuáles son los defectos de tubo neural? Labio leporino, es decir, defectos a nivel de cara, espina bífida o alteraciones en lo que es la columna vertebral y también algunos defectos a nivel del sistema nervioso central. Por eso, saber que sí hay algunos defectos del nacimiento que podemos prevenir y que podemos hacer mucho para que no se presenten. ¿Qué es el tubo neural hablando del cuerpo humano? El tubo neural es una estructura donde se forma lo que es el sistema nervioso central, cerebro, columna y cara. Entonces, el tubo neural es una estructura que se empieza a formar desde las primeras semanas del embarazo. Por eso siempre estamos promoviendo que la paciente, una vez que inicia con su menstruación o bien una vez que ya inicia con la vida sexual activa, necesitamos suplementar e ingerir ácido fólico, tanto en los alimentos como en forma de medicamento, ¿sí? O sea que no basta con lo que pueda contener los alimentos. Ahorita tú lo estás diciendo, no es mucha la cantidad de ácido fólico que contienen, ¿qué alimentos? Generalmente los alimentos color verde tienen una buena cantidad de ácido fólico. Desafortunadamente en nuestro país tenemos una mutación que nos hace que no metabolicemos adecuadamente el ácido fólico. Así es que por más cantidad de alimentos verdes que consumamos, siempre es necesario suplementarlo en forma oral, es decir, tomarlo como en forma de pastillas. Por eso es importante tomarlo siempre antes de embarazarnos. Y cuando sabemos que estamos embarazadas, casi siempre todo el mundo decimos prueba de embarazo positivo, empezar e iniciar nuevamente o en forma rápida lo que es la ingesta de ácido fólico. Si es que desde antes no lo hemos hecho. Así es, lo ideal sería que antes. Sí, fíjate, aquí es donde me acuerdo de muchos de los consejos que nos has dado, de la importancia a partir de cierta edad en las mujeres empezar
con el cuidado con una ginecóloga. Así es, de hecho siempre decimos toma ácido fólico, no sabemos, estamos de acuerdo que el 90% de los embarazos son espontáneos, no son planeados, No. El 90% de los embarazos son espontáneos, pero queremos que ese 90% por lo menos la paciente haya tenido la capacidad o la oportunidad de tomar ácido fólico que nos puede prevenir grandes complicaciones y grandes defectos en el bebé. ¿Y tiene que ver la edad de la mujer para que haya este tipo de complicaciones? Bueno, los defectos de tubo neural son una complicación o una malformación que todas las mujeres tienen probabilidades, pero bien está claro que las pacientitas que son muy jóvenes, que todavía no han tenido el desarrollo o su organismo no está bien desarrollado y aparte no tienen una cultura de ingesta de alimentos saludables, ellas tienen mayores probabilidades de poder tener defectos de tubo neural. Y también estamos hablando de pacientes con diabetes. Las pacientes con diabetes se cosen aparte, son pacientes que todavía tienen mayores probabilidades de defectos de tubo neural y su metabolismo hacia el ácido fólico es diferente. Por eso ellas tomamos ácido fólico en grandes cantidades. Y fíjate que cuando nos dicen las doctoras, y me cuento porque en algún momento así fue, en mi primer embarazo hace más de 20 años, toma ácido fólico y te las daban y se te olvida, a veces te la tomas, a veces no le haces mucho caso, y son tan accesibles porque son inclusive bien baratas. Sí, de hecho en el sistema de salud estamos hablando que son gratuitas. Uh-huh. Tú puedes ir a cualquier unidad médica, ya sea ISSSTE, IMSS, Seguro Popular, IMSS Bienestar, cualquier institución te lo otorga en forma gratuita. Entonces, realmente el acceder al ácido fólico es muy accesible económicamente. Entonces, realmente necesitamos que las pacientes estén acostumbradas o que tengamos la cultura de tomar ácido fólico. Vamos dándole un traguito a la agüita y vamos brindando, Susan, por el placer de estar juntas. Muchas gracias. Inaugurando también nuestras copas de la alegría, porque en Lente Rosa queremos también brindarles a todos y todas cosas que les puedan ser constructivas, temas interesantes como el día de hoy. Te recordamos que nos visites en nuestra página, no solamente cuando tengamos el programa, vamos a estar subiendo contenidos que tienen que ver con los diferentes programas que te vamos a presentar. Y si nos regalas un like, va a haber sorpresas. Próximamente vamos a tener una dinámica muy interesante, así que regálanos tu like, comparte nuestros programas para que pueda ser parte de esta dinámica. Pues vamos a seguir. Y yo te quiero preguntar, Susan, yo recuerdo mucho durante mi último embarazo que hubo una etapa que sí me mortificó, el tamizaje, ese estudio que no sé si antes se hacía y a mí no me tocó, o en realidad es algo nuevo, pero con este último embarazo es cuando a mí me dice Susan, mi ginecóloga, hay que hacer un tamizaje. ¿Por qué? ¿Por mi edad o por qué fue? Realmente estamos hablando que la etapa del primer trimestre es muy importante, pero sobre todo entre la semana 12 a la semana 13 se hace un estudio especial para nosotros valorar qué probabilidades tenemos de tener un bebé con síndrome de Down, qué probabilidades tenemos de tener un parto pretérmino o prematuro y qué probabilidades tenemos de desarrollar una enfermedad que se llama preeclampsia, que es cuando sube la presión durante el embarazo. Realmente estos estudios Luzami siempre se han realizado en nuestro país a partir de unos 40 años a la fecha. Desafortunadamente en nuestro estado tenemos poco tiempo porque la tecnología tardó en llegar, quizás porque el conocimiento nos tardó en llegar, pero realmente este estudio está ideado para todo tipo de pacientes, es un tamizaje, por eso se le llama tamizaje, ahí vamos a identificar qué paciente es una paciente de bajo riesgo, una paciente de alto riesgo, y realmente está ideado para todo tipo de pacientes. Entonces, se le ofrece a todas las pacientes, pero cuando tenemos pacientes por sí solo en edades arriba de los 35 años, es cuanto más nos preocupamos por tamizar también a estas pacientes. Ok. Y es allí donde debe de haber uno en el primer trimestre y otro en el segundo. Así es. En el primer trimestre para estas enfermedades, o mejor dicho, para este tipo de síndromes. Y en el segundo trimestre hacemos un ultrasonido que se llama de segundo nivel, donde vamos estructura por estructura, vamos viendo la cabecita, la carita, y es ahí donde nosotros vemos o identificamos las malformaciones, que es muy diferente a un síndrome de Down a tener una malformación. Y es muy importante saber que este tipo de estudio también está ideado para todo tipo de pacientes y estamos hablando de que no es lo mismo identificar una cardiopatía o una malformación cardíaca que tenga que nacer en Nayarit
a que el nacimiento de nuestro bebé se lleve a cabo en Guadalajara, en el Centro Médico Nacional de Occidente, en la Ciudad de México. O sea, la importancia de identificar este tipo de malformaciones es planear muy bien y mejorar dónde es el mejor lugar donde debe de nacer este bebé. Porque una vez que detectas mediante estos tamizajes, pues ya viene el resultado. A veces es muy bueno y seguimos adelante, todo normal dentro de lo que es un embarazo, pero cuando el resultado no es del todo bueno, ¿qué sigue? ¿Qué es a ti como médico, como doctora, lo que te implica? Y luego aparte que eres tan sensible, ¿cómo explicarle y cómo darle ese seguimiento a la pareja, a la mamá que va a tener su bebé? De antemano, casi siempre tenemos que ser muy francos con la información que vamos a proporcionar, no podemos ocultar información. Desafortunadamente la paciente va con la creencia de que todo va a salir bien, pero si hay algún detalle tenemos que ser muy claros con la información, ser muy honestos, ser muy empático con la paciente porque estamos hablando de que es un resultado que no esperabas. Generalmente las asesoramos sobre dónde es el mejor lugar donde nazca tu bebé. Tratamos de buscar las líneas de atención, por ejemplo, hay patologías que deben de ser atendidas en la Ciudad de México. Tenemos conocidos, tenemos maestros y también hay institutos, que en este caso es el Instituto Nacional de Perinatología, donde tratamos de derivar a las pacientes para que su atención sea en un tercer nivel de atención. Y también tenemos el apoyo psicológico. Es muy importante el apoyo con un psicoterapeuta porque realmente es un camino largo que recorrer, pero finalmente la intención es conocer qué tiene tu bebé, tener las armas suficientes para atenderlo y sobre todo tener la capacidad emocional y afectiva de poder salir adelante. Por lo que te escucho es una red de apoyo por donde la veas, por donde le busques, pero para ser más específicas, ¿de qué tipo de malformaciones estaríamos hablando que un embarazo sí puede llegar a término? Porque hay otros en los que no. Así es. Generalmente cuando un embarazo o el bebé tiene una malformación incompatible con la vida, es decir, no va a tener vitalidad ese bebé, generalmente tratamos de hablar y apoyarnos más con el psicólogo. Pero cuando un bebito tiene posibilidades como una malformación cardíaca, generalmente son referidos a la unidad de tercer nivel para que el cardiólogo pediatra, cuando nazca su bebé, puedan hacer mucho por este bebito. Pero obviamente son situaciones complicadas porque hay un alto grado de probabilidad que a lo mejor no se logre. Así es. Hay algunos padecimientos que pueden ser incompatibles, pero cuando son compatibles con la vida, debemos de poner toda la carne al asador para que podamos tener éxito y que este bebé pueda tenerlo lo mejor al nacimiento. Fíjate que a mí me ha tocado conocer varios casos de quienes desafortunadamente en este proceso han perdido a sus bebés, quienes no lo han logrado, y en otros que han nacido inclusive de 6 meses o menos de 6 meses y ahora los ves y dices, mira, era la pirruñita que nació y que no se creía que iba a sobrevivir. Bueno, pues en todo está allá arriba, ¿no? Es quien decide. Sí, claro, nosotros solo opinamos, pero finalmente el que manda es el de arriba. Estamos hablando de algo que es muy delicado, que es muy triste, el hecho de que durante un embarazo pues el pronóstico sea reservado ante una malformación, ante una enfermedad que trae tu bebito cuando está en tu vientre. ¿Hay alternativas? Así es, estábamos platicando de la red de apoyo. Es muy importante ser empáticos con los pacientes, con el papá, con la mamá, pero buscar las líneas de atención. La medicina es tan avanzada y ha crecido bastante, donde ya tenemos médicos fetales, que son médicos especialistas en cirugía fetal, puesto que hay algunas malformaciones que sí pueden atenderse o sí se pueden operar dentro de la pancita. Hay centros especializados en la Ciudad de México, en Monterrey y en Querétaro, donde tratamos de referir este tipo de pacientes para que puedan tener una buena atención. Pero también hay algunas malformaciones que no son atendibles dentro de la pancita, sino al nacimiento. Y es, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el Instituto Nacional de Cardiología, donde ha formado grandes cardiólogos pediatras, donde el bebecito nace y inmediatamente está un especialista para atender ese tipo de malformaciones y poderle brindar un apoyo o una mejoría. Sin embargo, es importante conocerlo y yo siempre, cuando dábamos algunas charlas científicas, yo siempre les decía que debemos de entender que el bebé es un paciente, el feto es un paciente y el bebé también tiene derecho a saber que está bien.
y también tiene derecho a nacer en el mejor lugar para poder recibir la mejor atención. Entonces, dependiendo qué situación estemos enfrentando, es donde ustedes les recomiendan o les refieren que bueno, deben de, ¿verdad? Al final ellos deciden ir a los lugares a que nazca el bebecito, la bebecita. ¿De qué enfermedades o de qué malformaciones estamos hablando? ¿Cómo se llaman? Ok. Generalmente las malformaciones cardíacas son las que más complejidad tienen, también las malformaciones en el sistema nervioso central, que es lo que la gente llama ventriculomegalia o hidrocefalia. Cuando tienen mucha agua en el cerebrito, es necesario tener la atención de un neurocirujano pediatra. Y también las malformaciones cardíacas, como por ejemplo la malformación más común en nuestro país son las comunicaciones interauriculares, las comunicaciones interventriculares, y hay unas complejas como lo que es la tetralogía de Fallot, que son muy difíciles de identificar, que por eso a veces nosotros tratamos de tamizar este tipo de pacientes, porque a veces ya han sido valorados en algunos otros centros y resulta ser que cuando las valoramos ahí está la malformación. Entonces sí es importante identificarlas y referirlos a los centros de atención. ¿Y el síndrome de Down no entra en una malformación? ¿Entra en qué? ¿Una enfermedad? Es una enfermedad. Realmente el síndrome de Down, por eso se llama síndrome. El síndrome por sí solo es un conjunto de características que en este caso son genéticas. Para el síndrome de Down no hay mejoría, no hay cura, y tampoco estamos pensando que lo vas a heredar, ¿no? Generalmente es algo aislado, puede ser una alteración o una mutación que ocurre en nuestros genes, pero se ha asociado más en personas arriba de los 35 años. Tiene que ver la edad en este caso, de mamá. También de papá, ¿eh? ¿También de papá? Así es, eso es importante. Nosotros estamos siempre viendo la edad de la mamá, pero nosotros debemos de preguntar la edad paterna. La edad paterna arriba de 50 años se considera una edad de muy alto riesgo con muchas mutaciones. Entonces, es importante siempre indagar edad materna, pero también es importante indagar de la edad paterna. O sea, no únicamente en el caso de mamá está la situación, ¿no? También en el caso de papá. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de malformaciones? ¿Se pueden prevenir? Los bebés con síndrome de Down no se pueden prevenir porque lo que comentábamos es algo al azar, es algo que puede ocurrir, una mutación, así es. Las malformaciones cardíacas generalmente se mejoran si la paciente es una paciente sana, una paciente que no es diabética, una paciente que no es hipertensa, y ojo, hacemos el énfasis y hacemos la historia clínica, que es importantísimo, identificar si hay más malformaciones en la familia, porque generalmente vamos a que me revisen a mi bebé, te revisan tu bebé y todo bien. No, tenemos que ser muy clínicos, tenemos que preguntar, ¿hay malformaciones en tu familia? Porque hay malformaciones que se van heredando y que a veces no le damos importancia. Y en el caso del alcohol, del tabaco, de las drogas, ¿eso también tiene que ver en malformaciones? Sí, bastante. El síndrome de alcoholismo fetal es muy frecuente porque la ingesta de alcohol durante el embarazo aumenta la tasa de malformaciones. El tabaquismo, el bajo peso en los bebés, y aunque no lo crea Luzami, tenemos una crisis muy fuerte con las drogas en nuestro estado. Cristal, alta ingesta. Alta ingesta. ¿Van al control prenatal, drogas? No. Pero al momento de que ya estamos en el proceso de la atención, ahí como que les entra el temor y dicen, bueno, sí voy a ser honesta, sí tomaba cristal, sí utilizaba cristal, sí usaba alguna droga, porque a lo mejor la anestesia me puede complicar mi proceso. Pero nos damos cuenta que hay una alta tasa de drogas en la ingesta, o que son ingeridas, durante el embarazo. Pues son cosas que debemos de saber, de reconocer, de reconocer sobre todo, y lo recalco porque, bueno, bien lo has dicho, cuando notan que puede haber alguna alteración, pues mejor son sinceras. Susan, te agradecemos mucho que hayas venido, muchas gracias, que nos hayas hablado de este tema tan interesante que dominas, pero bueno. No, muchas gracias como a la ti. Mejor. Y una recomendación final que quieras enviarle a todas esas personas que nos están viendo, mujeres pero también hombres, para que las cuiden. Tomar ácido fólico. La intención es que todo mundo o todas las personas debemos de entender que el bebé es el producto de los genes tanto paternos como maternos. Entonces realmente todos deberíamos de tomar ácido fólico, tu pareja debería de tomar ácido fólico,
tener la honestidad de que si estoy consumiendo alguna sustancia, dejar de consumir esa sustancia, platicarlo con tu ginecólogo no te va a estigmatizar, no te va a juzgar, al contrario, te va a ayudar y recibir atención médica. Ya siempre les he dicho que la atención médica es importante, tanto sea privada como institucional. Hay muy buenos especialistas donde podemos atender. Y no dejar de hacerlo. ¿Me pasas el cojín, por favor? Vamos a descansar tus dudas en nuestro cojín y te lo vamos a entregar para que nos regales tu tip de hoy, lo que nos quieres dejar de mensaje de Lente Rosa en 5 ideas en esta ocasión. Muchas gracias, Luzami. Pues sobre todo que seamos optimistas, que busquemos atención, que seamos honestos y sobre todo que tengamos la posibilidad de buscar ayuda siempre. Y este ojo los va a estar viendo a ver si es cierto que le hicieron caso. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Luzami. Hasta la próxima.